La intervención anterior de Rocío González estuvo muy interesante porque estamos viendo las generaciones y las características de las generaciones. Y vimos las primeras y conocimos el comportamiento de nuestros papás o incluso de nuestros abuelos. Ahora vamos a ver otras dos generaciones a donde ya seguramente nos va a alcanzar a los que tenemos 50, 60 años, ¿no, Rocío? Exactamente. Hoy vamos a hablar. ¿Qué tal, Carlos Martín? ¿Qué tal, querido auditorio? Sí, qué padre que estén participando y no se nos vaya a olvidar, participen en Rocío González Galván y contesto dudas. Ahí usted le puede escribir todas sus preguntas en Facebook, Rocío González Galván, y ahí ella les va a estar respondiendo, ¿no? Ahora, quiero aclarar una cosa con este tema, Carlos Martín. Yo lo hablo desde la parte que me compete. O sea, Mariano lo platicará desde la parte contable, Luis Gerardo lo platicará como empresario, tú como comunicador. Yo desde la parte emocional, desde la parte psicológica, cómo lo vive el ser humano en cuestión de todo el contexto. ¿Por qué aclaro esto o por qué empiezo con esto, Carlos Martín? Cuando yo trabajo con una pareja, fíjate, les digo, ¿cuántos años tienen de casados? Las primeras preguntas que hago, o sea, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Quién pide la sesión? No, pues la pido yo, la mujer o el hombre. Primer punto importante, ¿no? O sea, ¿quién está diciendo ya tenemos que ir a terapia? ¿Cuántos años de casados tienen? ¿O están juntos? No, no estamos casados, estamos juntos. ¿Tus papás viven? ¿Tus papás viven? O sea, todas estas preguntas me hacen darme cuenta del contexto para checar cuál es el problema de raíz en una cuestión de problema de pareja. Pero igualmente, mi hijo está reprobando materias, igualmente, ¿sabes qué, Rocío? Que vine a terapia o vine a constelación familiar porque no encuentro trabajo y van 3 trabajos que pierdo y tiene que ver muchísimo todo este contexto. Entonces, insisto, yo me encargo de la parte psicológica, de la parte emocional de esto. Bueno, los baby boomers son las personas que tienen de 55 a 73 años. Nacieron de 1946 a 1964. Ya no te toca, ¿verdad? Entonces no tienen esas edades. Ah, sí. Sí. Sí, perfecto. Sí. Yo le entro ahí. Bueno, claro que estos siguen en la fuerza laboral, aunque ya muchos de ellos, pues ya los 65nes, pues ya están muchos retirados, muchos ya están jubilados, pero muchos, como una servidora, pues picando piedra, ¿no? Y seguimos chambeándole fuerte. Se llaman así, Carlos Martín, estos baby boomers, porque en Estados Unidos engloba la explosión de nacimientos que significó el optimismo de la posguerra a partir de 1945. Ya no nos tocó en sí la Segunda Guerra Mundial como a los anteriores, pero sí la posguerra. ¿Qué quiero decir con esto otra vez a nivel emocional? Nos tocó como los estragos, como las consecuencias de, como recoger los restos emocionales de una generación que vivió cosas muy silenciosas, muy dolorosas, muchas muertes. Ahorita que lo estoy diciendo me imagino, y no viene en el libro obviamente, pero me estoy imaginando la generación de la pandemia, Carlos Martín. Va a estar muy marcada. Se va a marcar. Va a marcar y lo haremos yo creo que terminando todas estas generaciones. Bueno, ¿cuáles son las características del baby boomer? A ver, tienen empleos estables y prolongados. O sea, son personas, y por ejemplo, bueno, personas conocidas para no ventanear, pero personas muy cercanas, conocidas, que trabajan en empresas y ya se jubilaron ahí porque trabajaron 20, 25 años en la misma empresa y entonces ya los jubilaron de esa empresa, pero ahí se quedaron. Yo en esa parte digo, ¿cómo pudiste estar sentado en el mismo escritorio 25 años, ¿no? Haciendo lo mismo. Entonces, esta generación baby boomer es una característica muy importante en que su medio para ganarse la vida es un poquito como los anteriores, trabajo seguro, ¿no? Aunque no me apasione, pero tengo mi trabajo seguro. Yo escucho, bueno, ahora ya no tanto, pero muchas veces con mis hijos decían, ¿pero por qué no buscan otra cosa? ¿Y como para qué? Como para qué buscamos otra cosa. ¿Para qué le arriesgo, no? Exacto, exactamente. Entonces, si tengo este trabajo seguro, las frases del baby boomer es, el trabajo dignifica, la ociosidad
no oigas a tus papás decir esto, es la madre De todos los vicios. Exactamente. No estés sin hacer nada. Aragán, vago. Exactamente. O sea, somos personas, el baby boomer, muy, muy, muy de reglas, responsabilidades, límites y muchos premios y castigos, porque si te portas bien, tienes el premio de ser reconocido por mí, ya sea yo tu padre, madre o tu jefe, porque entonces hay premios de, o sea, qué esperanzas que ahora en empresas sean así, el premio a la puntualidad. Oye, baboso, llega porque es tu obligación y tienes que llegar temprano. Ah, no, ahí era, el premio a la puntualidad, el premio a la asiduidad, el premio, el bono de no sé qué, y entonces era como... Yo lo veo mucho como en domesticación, ¿no? Si haces esto, entonces tienes el premio de ser merecido o recibido por mí, y entonces desde ahí, pues nomás me cuido, aguas, ahí viene el jefe, como aguas, ahí viene mi ma, aguas, ahí viene mi pa, aguas, ahí viene la mis, y entonces desde ahí me la paso cuidándome. Ya en esta generación, Carlos Martín, son personas, las mujeres, por ejemplo, empiezan a incursionar en la vida laboral. Y claro, nuestros papás, por supuesto que decían, bueno, te voy a decir, voy a volverme a ventanear como en la herida, ¿vas a trabajar fuera de casa? Pobrecita de mi hijita, que tiene que trabajar. Entonces yo le decía a mi papá, no tengo que trabajar. No, sí. Y además lo sublimas. Y hacía sentir horrible al marido. No, al marido, a mí. Incapaz de mantener a mi muñeca. Exactamente. ¿Cómo es que no te puede mantener, Carlito? Es que quiero trabajar y quiero hacer esto y quiero hacer... No, eso está. A mí no me engañas. A mí no me engañas. Necesitas trabajar. Y además lo sublimas, Porque igual si quieres yo te doy una lanita por... ¡Épale, no! No, yo quiero trabajar. O sea, y además yo como educadora era, ya me voy a trabajar. Ya nació mi primer hijo y me voy a trabajar, claro, mi carrera de educadora era, me llevaba yo a mi pequeñito, ¿no? Pero que la mujer trabajara, lo que quiero, no es que hable de mí, lo que quiero que quede claro es que nuestra generación, es que la mujer trabaje, todavía no está muy bien visto. En cuestión del estudio, vuelvo a hablar de nuestras generaciones, o sea, sobre todo las mujeres, en ciertos ambientes, estudiar en una universidad, era, estudia mamacita, estudia MMC. Mientras te casas. Exactamente. Estudias mientras me caso, mi mamá, las tías y todas nos decían a estas edades, mira, aquí en Puebla era muy, muy marcado eso, estudia secretaria bilingüe o trilingüe, salías de la primaria o de la secundaria y ya, te metías a secretaria, si eras una excelente secretaria trilingüe, ganabas hasta a veces mejor que un jefe, ¿no? Y entonces en eso empezaba a incursionar la mujer, pero claro que el hombre lo veía mal, como claro, la secretaria que se siente en las piernas del jefe. Y entonces, chequen, lo que quiero que veamos en este sentido es, imagínense de la generación anterior de los silenciosos a que su hijita preciosa, su princesa, su bombón o su hijito tenga una secretaria. ¿Y los valores? ¿Dónde anda esa mujercita? Debería de estar en casa. Y entonces viene una lucha fuertísima en el baby boomer que dice, yo lo hago porque me gusta, porque disfruto, no soy una loca, no soy una zorra. No, sí, mi hijita. Había una academia en Puebla. Te las cuento. Ahí te va, porque mis tías tuvieron varias academias, Instituto Femenino, la Academia Comercial Inglesa, la Academia Comercial Domínguez, la Academia Comercial Taxter, el Instituto Femenino. Esas son las 5 academias de mis familias. ¿Y ahí las enseñaban? No sabes. Bueno, además había, cuando yo llegué aquí a Puebla, ahí te va, ya sé cuál estás pensando. Era la academia de la... Ayúdenos. La academia se me fue. Que era, enseñarte a ser una dama, como la película, esa es la que te referías. Sí, te enseñaban... O'Farrill. Claro, la Academia O'Farrill era comportarte. Eso me tocó cuando llegué a Puebla, Para ser una señora. Ser una verdadera señora, organizar tu despensa, organizar la comida a tus hijos. Poner la mesa para los invitados. Ser una dama en la sala y una en la cama. No, dama siempre. Pero
de verdad. Y esto tiene que ver con la generación que vivieron que vivimos nosotros como baby boomers. Fuimos o somos la primera generación de graduados a nivel profesional. Ahora, el contexto. Claro que había crisis sociales, políticas y económicas en la adultez. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Por supuesto que la vieron canija. ¿Por qué? Porque hubo inflación, hubo devaluaciones, hubo guerra, hubo terrorismo, y desde ahí, pues, no me alcanzaba, porque finalmente, pues, estoy a un sueldo fijo, y con toda esta devaluación del 94 y la devaluación del... ¿Qué otro nos pasó así terrible en 82 que me casé? N mil devaluaciones que decías, ya nos cargó el payaso, te dije que no rentáramos o no compráramos la casa, porque no era tan fácil para nosotros los baby boomers, o no es, como para nuestros papás, comprar una casa, comprar un departamento, facilísimo, un coche de 10,000 pesos. Yo decía, me voy a comprar mi bocho de 10,000 pesos, que ya cuando llegué a la edad para comprar coche, ya no costaba eso. Entonces, claro que hubo una crisis en ese sentido, por eso el dinero era así como, hay que cuidarlo, muy conservadores con su patrimonio, mejor comer en casa que salir. Esto de irnos a restaurantes, como está toda la avenida Juárez llena de restaurantes, no, hombre. O sea, si acaso cocinas económicas, para que no cocinara la señora que ya cocinó toda la semana. Entonces, todos estos cambios generan conflicto porque, claro, en cuestión de valores son personas muy, y aquí en Puebla mucho, muy apegados a la religión, por supuesto, antiaborto, por supuesto, heterosexuales, todos. No había otra opción, ¿no? Adentro del closet se quedaron muchos. Por supuesto, valores familiares, primera generación del control de la natalidad. Me voy a volver a ventanear. En mi educación familiar era, ¿qué? ¿Qué método anticonceptivo? Los hijos que Dios te manda. Dé. Y si no, método del ritmo, y así somos 5 hijos que tocamos todo el ritmo y mi mamá formó su orquesta, ¿no? Método, ya después mejoró el método Le fue fallando con los violines, con las cuerdas, y así salió uno y otro y otro. Y claves, etcétera, etcétera, y 5 hijitos del ritmo. Ya después vino el control de la temperatura, ya después vino el control del Billings, pero puros métodos naturales, ¿no? Así como el método, o sea, empezó el control de la natalidad, pero quien utilizara la píldora, no, te condenas. Te vas a ir al infierno. Entonces, esta cuestión del baby boomer es como una lucha terrible en cuestión de sus valores. Y por supuesto empieza la incidencia sin precedentes al divorcio. Aquí fue cuando empezó Carlos Martín, porque esta loca quiso salir a trabajar. Afortunadamente, como esta loca estudió educadora, trabajaba donde nada más había maestras, donde había niñitos, pero irte como secretaria. ¿Se dan cuenta esto? Me choca el tono que le pongo, etcétera, pero es que esto fue muy fuerte, Carlos Martín, y sigue siendo fuerte en la cuestión de personas de mi edad, o más grandes, o más chiquitas, más, menos, que se divorciaron por esta cuestión de ¿qué tiene que yo salga a trabajar? Y ahora si te divorcias, ¿qué vas a hacer? No, ahora ni me caso, ya lo platicaremos en el Z y en el Millennial, pero ahí era ni de chistes, me caso hasta que la muerte nos separe. Y alcanzaba, porque nos moríamos a los 50, alcanzaba con un marido. Mataban al marido, porque siempre hay más viudas que viudos. Ok, bueno, en cuestión cultural empezaron a experimentar con drogas, disfrute de una sexualidad más abierta, aunque con mucho tabú. Sí, eso sí, tuvimos muchísimo tabú, como el sexo es malo, prohibido, pecaminoso, vergonzoso, etcétera, etcétera. Sucia, claro, pecaminosa. No me lo hagas así tan de golpe. Una revolución musical, el rock and roll, bueno, la época del rock and roll, fumar en la calle, entrarle a la droga, escondiditas, etcétera, etcétera. Y bueno, en la tecnología, claro que es una montaña rusa. Se maravillaron o nos maravillamos con la televisión a color. Yo tenía televisión en blanco y negro, casada, ¿sabes? Empecé con una en blanco y negro y luego ya televisión a color. Y el control remoto era él, cámbiale, ¿no? Y ya se levantaba a cambiarle. Parábamos a cambiarle. Bueno, sí, ya me acuerdo de cosas, pero bueno. Inició la telefonía celular, computadoras personales y el internet muy vago. Muy bien. Rocío, ¿Okay?
Qué interesante está. Está. Sigue mi Sigues generación. Tu generación X. La próxima semana platicamos de la generación X. Está padre. ¿Sale, Gracias. vale? Gracias a ustedes.